Bueno, ¿qué entendemos por pandeo? ¿Qué es pandeo? ¿O cuándo se produce el efecto de pandeo? Cuando tenemos una pieza, supongamos una pieza de estas dimensiones, de estas proporciones, digamos, y la sometemos a una acción de compresión. Si el valor de la carga se va incrementando hasta llegar a los límites admisibles y superar dichos límites, se genera una deformación, obviamente un acortamiento, que se va incrementando a medida que va aumentando la carga. Y va a llegar un momento en el cual se alcanzará la carga de rotura y la pieza sufrirá justamente la falla por compresión, o sea, la rotura de la pieza por compresión. Cuando tenemos la misma pieza, con la misma sección, pero con una longitud marcadamente mayor, o sea, cuya proporción respecto de la sección transversal de la pieza cambia, o sea, cuando la longitud de respecto del eje, ¿no es cierto?, de la pieza esta aumenta notablemente. Si yo la someto a esta pieza a compresión, se va a producir un acortamiento, la carga va a empezar, si seguimos incrementando la carga, la deformación va a ir aumentando, pero si se cumplen ciertas condiciones que vamos a ver luego de esbeltez, la pieza esta muy posiblemente falle antes de que por rotura del material mismo, falle por un efecto que es el que denominamos pandeo. O sea que la pieza esta, antes de romper como esta que acá se produciría una rotura, ¿no es cierto? Se fisuraría entero esto y se rompería, digamos, como ustedes no sé si han visto en ensayo de probetas de hormigón, la rotura se produce justamente por falla, por compresión. Ahora, si esta pieza tiene una marcada esbeltez, o sea, una proporción en cuanto a longitud respecto de la sección transversal muy marcada, antes de que se produzca o antes de que se llegue a la carga de rotura esta, de la carga de la pieza por compresión, se va a producir una deformación lateral, o sea que esta pieza va a tomar una determinada curvatura en uno de los planos, lo cual hará que se genere, si yo a la pieza esta la tomo y la vemos así con una vista lateral, la pieza está sometida a compresión, se produce una flexión lateral previo a la rotura, en donde se marca una determinada deformación y que hace que si la pieza toma esa curvatura, aparece una excentricidad que genera un efecto de flexión. Si la carga está actuando en este eje y la sección está en esta posición, la fuerza de compresión esta multiplicada por el brazo de palanca I me genera un momento dentro de la pieza que genera justamente ese efecto de flexión. Y si la carga se mantiene o se incrementa más todavía, la deformación va a ir aumentando más. Y si la deformación aumenta, el momento también aumenta. Y si el momento aumenta, se genera un efecto mayor de flexión. O sea que esto es como un círculo vicioso que lleva a que la pieza esta, cuando comenzó el efecto este, se produzca un incremento, aunque la carga esta no aumente, hasta llevar a una deformación tal que la rotura se produzca por flexión, más que por compresión como pasaba en una pieza con estas proporciones. Entonces,
justamente hay que tratar de evitar que se produzca ese efecto de flexión lateral, que es lo que nosotros conocemos como pandeo. Entonces, como definición o como concepto importante, digamos, que tendríamos que tener justamente con el efecto este de pandeo, podemos decir que el pandeo es un efecto de inestabilidad generado por una carga axial que produce una deformación, una flexión lateral, ¿no es cierto?, que hace justamente que la falla se produzca no por alcanzar la tensión de rotura, de compresión del material, sino mucho antes porque justamente aparece ese efecto que se retroalimenta con la flexión que le estamos eh, sometiendo, digamos, a la pieza por esa esbeltez que tiene. Entonces, lo que tenemos que tratar es justamente de evitar que se llegue a esa situación. Y hablamos de que es un problema de inestabilidad porque si yo considero supongamos que tenemos una pelotita en un valle así, y yo a la pelotita la tengo en esta posición. Si yo la suelto, la pelotita va a moverse así, va a volver para acá, va a volver, hasta llegar a un punto de equilibrio en este punto, ¿no es cierto? O sea, esta situación sería de un equilibrio estable. Ahora, si la pieza o la pelotita esta está en un plano horizontal, yo la tengo acá y la desplazo hasta acá y la pelotita se va a quedar ahí. Si yo ahora la desplazo hacia acá, la pelotita se va a quedar ahí. O sea, esto es un equilibrio indiferente, o sea, puede estar acá, puede estar acá o puede estar acá. Depende del movimiento o de la posición que yo le quiera dar a esa pelotita. Ahora, ¿qué pasa si la pelotita está ahora en una situación como esta y la tengo acá? En ese punto, la pelotita está ahora quieta, está en equilibrio. Ahora, si yo le supongamos una mosca que aprieta ahí o una brisa de aire que presione sobre la pelotita, ¿qué hace? Que la pelotita caiga. Entonces, esta posición de la pelotita en esa situación es lo que denominamos como equilibrio inestable. Este sería indiferente. ¿Mm? Estable, o sea, si yo la muevo, vuelve a su posición original, la muevo para acá, vuelve a su posición original. Y el inestable es cuando yo la tengo ahí en un equilibrio, cualquier mínima carga o perturbación que actúe sobre la pelotita hace que pierda el equilibrio y caiga. Bueno, estas tres situaciones son comparables a lo que nosotros podemos transformar, digamos, ese efecto a lo que sería el efecto de pandeo. Si mi carga axial referida a la sección y a la esbeltez que tiene la pieza es pequeña, estaríamos en una situación de equilibrio estable. O sea, yo le pongo la carga y la pieza no se deforma o está bien, digamos, no tiene ninguna perturbación lateral. Empezamos a incrementar la carga y vamos a llegar a una situación en la cual esa carga genera una pequeña deformación, pero si yo la descargo vuelve a su posición original, o sea que todavía estamos dentro de esa zona. Llegamos a un límite en el cual yo aplico la carga, esto se deforma y cuando la descargo la pieza queda en esa posición y no vuelve, pero tampoco se incrementa el valor de la deformación. Entonces eso nos indicaría que estamos en una situación de equilibrio indiferente. Pero si seguimos aumentando la carga y la deformación aumenta y la descargamos, o sea, dejamos de hacer actuar,
la pieza posiblemente ya por la excentricidad que tenga sin que yo incremente la carga, con esa misma carga, sin que se incremente, el valor del brazo de palanca hace que el momento aumente. Y el momento retroalimenta esto, aumenta la deformación. Si aumenta la deformación, aumenta el brazo de palanca. Si aumenta el brazo de palanca, aumenta el momento, por lo tanto la deformación vuelve a aumentar. O sea que llegamos a una condición de equilibrio inestable. O sea, cuando superamos ese límite, ya el colapso es inminente y no se lo puede detener porque la carga, ¿no es cierto?, ha llegado a ese punto límite que es el cual nosotros debemos o no debemos llegar, ¿no es cierto?, para estar dentro de los límites estables. O sea, si nos mantenemos en esta zona, no tenemos riesgo de pandeo. Cuando pasamos de esto a esta situación, ya estamos a un punto de llegar a esto en donde la rotura es inminente por el efecto de pandeo. Bien, ¿está claro más o menos cuál es el concepto de pandeo? Bien, veamos ahora cómo actúa, cómo lo vamos a poder interpretar al concepto este de pandeo de acuerdo a las condiciones geométricas de nuestra estructura. Supongamos entonces que tenemos una pieza con una determinada sección, ¿no es cierto? Como esta. Si la pieza es robusta en relación a su longitud, no vamos a tener problema. Ahora, es evidente que cuando aumente la longitud, eso me hace que la columna o el elemento comprimido sea más riesgoso, digamos, desde el punto de vista del pandeo. Entonces, de entrada no vemos que la longitud es una condición importante que tenemos que evaluar para analizar el efecto de pandeo. Entonces, esta longitud es una condición que tenemos que evaluar. Bien, ahora, ¿qué otra condición deberíamos evaluar? La sección transversal. Supongamos que la pieza sea una tabla. La tabla, así como está planteada, ¿no es cierto?, tiene un eje principal mayor y un eje principal menor. Respecto de este eje, la sección transversal tiene un alto momento de inercia. Ahora, respecto de este otro plano, la sección transversal tiene un momento de inercia pequeño. Recordemos cuando veíamos justamente deformaciones en flexión, aparecía el factor E por I. ¿Recuerdan? El I era el momento de inercia. Y la deformación, ¿no es cierto?, estaba en relación inversa a esto. O sea, la deformación, la ordenada, y siempre aparecía dividida en el momento de inercia. O sea, cuanto mayor es el momento de inercia, menor va a ser la deformación. ¿Recuerdan? Esto estaba, bueno, esto era menos la derivada del momento, ¿no es cierto? Era la segunda derivada de esto. Entonces veíamos que en relación a la deformación, el momento de inercia es inversamente proporcional. A mayor momento de inercia, menor deformación. Bueno, en nuestro caso, que es un problema de deformación lateral, o sea, es una flexión lateral, vemos que obviamente esta madera, cuando yo la someto a un efecto de compresión, se va a tratar de pandear respecto del plano que tiene menor rigidez. Si ustedes ven, por ejemplo, esto es una regla, ¿no es cierto? Una reglita que tiene una sección transversal marcadamente distinta. O sea,
La rigidez respecto a este eje es mucho mayor que la rigidez respecto a este otro. Entonces, si yo la someto a un efecto de compresión, se produce esa flexión lateral respecto del plano que tiene menor rigidez, o sea, respecto a este eje, esto va a girar. Entonces, esto ni más ni menos es el efecto de pandeo que se genera en una pieza que está comprimida respecto de su eje axial. Entonces vemos que la rigidez también es importante, o sea, el momento de inercia, y más que el momento de inercia, ya lo vamos a ver, el radio de giro también es importante en nuestro análisis de pandeo. Entonces ahí surge el concepto de esbeltez. A la esbeltez la vamos a denominar con la letra lambda, la letra griega lambda, y vamos a definirla como un cociente entre la longitud de pandeo, que la vamos a definir ahora, longitud de pandeo, respecto de el radio de giro de la sección transversal. Entonces, fíjense que es un parámetro adimensional, esto es una longitud, esto también, esto está en metros, digamos, o en centímetros, y esto también se mide en centímetros o Disculpe, metros. dijeron. Sí. Hay decisión copero si lo puede aceptar en la llamada. Ah, perdón, gracias, Ahí no lo no, había visto. gracias. Entonces, la relación de esbeltez, lambda, es un cociente entre una longitud de pandeo y un radio de giro. O sea, ambas son o se miden en unidades de longitud. Por lo tanto, es un parámetro adimensional. A mayor esbeltez, mayor riesgo de pandeo. ¿Y cómo se puede dar eso? Para que sea mayor la esbeltez, la longitud de pandeo debe ser mayor o el radio de giro debe ser menor. Bueno, acá lo vemos. Cuando tengo un radio de giro chico, la esbeltez, ¿no es cierto?, va a ser elevada justamente porque está dividiendo acá y el riesgo de pandeo para un elemento de este tipo es alto. Bueno, entonces definamos ahora el concepto de longitud de pandeo. La longitud de pandeo está, digamos, ligada a las condiciones de borde también, además de la longitud de la pieza. Veamos, si yo tengo una barra que está biarticulada, o sea, que los dos extremos tienen una articulación y la sometemos a un efecto de compresión, la barra, cuando se deforme por el efecto este, ¿no es cierto?, y aparezca el efecto de flexión lateral, tomará una curvatura de este tipo. O sea, habrá se induce, digamos, una flecha, ¿no es cierto?, una deformación lateral, una curvatura, que tiene una longitud, en este caso, equivalente o coincidente, ¿no es cierto?, con la longitud de la pieza. La longitud de pandeo en este caso va a ser la misma que la longitud de la barra. Entonces, aprovechamos para definir la longitud de pandeo como el tramo en el cual la curvatura tiene una única concavidad. Si la barra ahora, por ejemplo, está empotrada en un extremo y articulada en el otro, y la sometemos a compresión, la deformación en el tramo o en el extremo que está empotrado va a arrancar así. Y la curvatura, vamos a ver qué va a cambiar. En la articulación, el hecho de que tengamos justamente una articulación hace que la flexión tome una deformación libre, o sea, el giro en este extremo está permitido. En cambio, en este extremo no está permitido. El empotramiento hace que con su rigidez, ¿no es cierto?, la barra no pueda deformarse y el giro, en este caso, es nulo, justamente una condición del empotramiento. Entonces, la deformada toma esta curvatura y en un punto por acá hay un cambio de concavidad. Fíjense que la curva venía con esta concavidad y de este lado cambia el sentido. Por lo tanto, este punto de inflexión es un límite que
me define justamente la longitud de pandeo. O sea, la longitud ya no es la totalidad de la longitud de la barra, sino que la longitud de pandeo ahora está reducida. Y el efecto es justamente donde hay un cambio de concavidad, ese punto de inflexión hace que la longitud de pandeo se vea restringida a esta distancia. En ese caso, la longitud de pandeo va a ser igual a 0,7 de la longitud de la barra. Bien, otra situación podría ser en la cual la barra esté bien empotrada, o sea, los dos extremos tienen empotramiento. Entonces, la sometemos a compresión y ¿qué pasaría? La deformación en el extremo obviamente tiene que arrancar en cero y en otro extremo de vuelta en cero. Entonces hay un doble cambio de curvatura, hay un punto por acá y un punto por acá, que son dos puntos de inflexión en los cuales el cambio de curvatura me está definiendo ahora la longitud de pandeo entre esos dos puntos. Para la barra bien empotrada, la longitud de pandeo es igual a la longitud de la barra sobre 2. Y otra condición podría ser la barra empotrada en un extremo y libre en el otro. O sea, la carga de compresión actúa sobre esa barra y cuando se deforma, este extremo no está tomado. Por lo tanto, tiene libertad de moverse. Entonces, cuando esto se deforme, va a tomar esta curvatura. Para esta situación, la longitud de pandeo ahora, para que lleguemos a unir, digamos, o a tomar la curva total, sería esta distancia. O sea que para esta situación la longitud de pandeo es igual a 2 veces la longitud de la barra. Entonces vemos que a la longitud de pandeo la puedo definir, como un coeficiente beta multiplicado por la longitud de la barra, en donde beta varía de 1 para el caso de la barra biarticulada, 0,7 para la barra empotrada y articulada, 0,5 para la barra biempotrada y 2 para la barra empotrada y libre en el otro extremo. Entonces, de esa forma vamos viendo que la esbeltez, como les decía, que era el cociente entre la longitud de pandeo y el radio de giro, me está diciendo que la longitud de pandeo, que es la longitud de la barra afectada por este coeficiente, cuanto mayor es el riesgo y mayor es la esbeltez. O sea, una barra que está empotrada y libre en su extremo tiene un riesgo de pandeo muchísimo mayor que las otras condiciones. Entonces tenemos que tratar de evitar, digamos, esa condición. Pero bueno, hay casos en los cuales no hay otra. O sea, pero entonces habrá que prever o tomar los recaudos para que con la esbeltez que tenemos, dimensionar la barra para que no sufra el efecto ese de pandeo. Bien. Yo acá cuando le pongo longitud de pandeo y radio de giro, no hago referencia a ningún eje. Esto es en forma general. Pero cuando ustedes analizan la sección, si yo la veo así en perspectiva, ¿no es cierto? Como veíamos recién, tiene un eje en un sentido y un eje en otro sentido. O sea, en este plano tengo una rigidez y en este plano tengo también otra rigidez. Los radios de giros en X y en Y van a ser distintos en general, a menos que la figura sea un cuadrado o sea una sección circular, por ejemplo. Los radios de giros van a ser en un plano X y en un plano Y, distintos en general. Por lo tanto, la esbeltez también habrá que analizarla en un plano X y en un plano Y.
De la misma forma, la longitud de pandeo también puede estar influenciada y ser distinta en un plano que en el otro. Veamos un ejemplo. Supongamos un pórtico como fuese un arco de fútbol, ni más ni menos que un arco de fútbol. Y el arco este tiene, qué sé yo, una carga aplicada sobre la viga, ¿no es cierto? Tiene una carga distribuida ahí. Esto está visto en perspectiva, así. Si yo lo miro de frente, o sea, acá pongamos, acá hay un eje X y acá definamos un eje Z. Si yo miro de frente, bueno, y el eje Y lo pongamos para arriba, ¿no es cierto? El pórtico este será así. O sea, acá está el eje X. El pórtico está empotrado acá en un extremo, en cada columna, y el nudo de arriba podría considerarse de alguna manera, por ejemplo, como una articulación. O podríamos decir hay un empotramiento ahí, depende un poco de la rigidez de la viga referida a la rigidez de la columna. Por ejemplo, supongamos que esto es una viga muy rígida, que tenga, qué sé yo, 80 centímetros de altura y la columna sea de 15 centímetros, la viga tiene una rigidez muy alta respecto de lo que sería la columna. Entonces yo podría decir que ese nudo es un empotramiento, o sea, la columna está empotrada en la viga por la gran rigidez que tiene. Entonces mi situación podría asimilarse a esta, o sea, una columna bien empotrada. Al revés, si la columna fuese importante, digamos, ¿no es cierto? Y la viga un poquito menos, bueno, este nudo podría decirse, bueno, quizás es una articulación. Lo estoy tomando al punto, pero quizás es algo como esto. Entonces, ya la rigidez es menor en el sentido de que la esbeltez va a disminuir porque la longitud de pandeo es un 0,7. Entonces, podríamos decir que en el sentido este, ¿no es cierto? Como lo estoy viendo ahí, la longitud de pandeo para esto sería, pongámosle, 0,7 de L, ¿no es cierto? Bien, ahora yo analizo la otra vista. Yo lo veo al pórtico, pero del otro lado. O sea, ahora estoy viendo el eje Z. Y acá está la viga en el sentido perpendicular del pizarrón. Y la carga está actuando en la viga esa. O sea, acá actúa la carga así, ¿no es cierto? Entonces yo la veo acá y la carga actúa así y la reacción está acá. Bueno, en ese plano, ¿cuál es la longitud de pandeo que tengo? Este elemento está empotrado, pero libre arriba. O sea, esta puede deformarse hacia un lado o hacia el otro. Entonces, la longitud de pandeo para esta condición, ¿no es cierto?, sería directamente 2 veces la longitud de la barra. O sea, LP igual a 2L. Entonces, la misma pieza, porque es la misma columna, si la veo en un sentido o la veo en el otro sentido, las dos longitudes de pandeo son distintas. Entonces habrá que analizar justamente los dos planos. Si la columna es, por ejemplo, un caño redondo, como lo es un arco de fútbol, un caño redondo que tiene los dos ejes, ¿no es cierto?, con el mismo momento de inercia, obviamente que la situación esta es más desfavorable, porque la esbeltez está dada por una longitud de pandeo igual al doble de la altura de la barra. Entonces yo tendría que analizar pandeo en este sentido. Ahora, si la columna esta, en lugar de ser una sección rectangular o cuadrada, digo, o circular, si fuese un perfil doble T, ¿cómo convendrá que yo lo coloque al perfil doble T acá en el pórtico este? ¿Conviene que lo ponga, por ejemplo, así? O sea, lo estoy viendo acá en perspectiva. ¿O conviene que lo ponga así?
A ver qué opinan, ¿la situación 1 o la situación 2? ¿Cómo la pondrían ustedes a la columna? La situación uno sería, ¿no? En la situación 1, ¿qué tengo? En la situación 1 sería esto, ¿no es cierto? Tengo una esbeltez muy grande. Entonces tengo que buscar que se compense de alguna manera con una rigidez grande, o sea, el perfil respecto de este eje, ¿no es cierto? Respecto del eje perpendicular al alma, tiene una muy buena rigidez, o sea, el momento de inercia y el radio de giro en ese plano son buenos. Entonces, pueden equilibrar o equiparar un poco el cociente. Si L era igual a la longitud de pandeo sobre el radio de giro, entonces la longitud de pandeo grande, pero el radio de giro también es grande. Entonces, algo se compensaría. Y en el otro plano, la longitud de pandeo es menor, ¿no es cierto? Pero la rigidez también es menor. Por lo tanto, es más conveniente ponerlo así, en este caso, que al revés. ¿Lo ven? Así es, sí. Bueno, entonces tienen que tener muy en cuenta justamente que la estructura en general está en el espacio. Entonces, el análisis que tienen que hacer tiene que ser en el espacio. O sea, tienen que considerar todos los ejes, todas las cargas, todas las posibilidades de longitud de pandeo y todos los momentos de inercia que correspondan, o sea, en los dos planos. Bien, está entendido hasta acá más o menos cuál es el concepto y cuál es la idea y cuál es el significado, digamos, de lo que definimos como esbeltez. ¿Alguna duda? No, ingeniero. No, ingeniero. Bueno, gracias. Bueno, está bien, ya hemos definido el concepto de esbeltez, pero bien, ahora, ¿cómo aplicamos la teoría o la práctica esta que estamos haciendo acá a justamente a los problemas reales? Bueno, sabemos que cuanto mayor es la esbeltez, mayor es el riesgo de sufrir pandeo. Bueno, ahí está entonces ahora definido ya el coeficiente omega en tablas. Yo se los pasé ahí una tablita Excel donde están para los distintos aceros, para el F24, por ejemplo, para el F22. Hay una tablita de los coeficientes omega que están en función de la esbeltez. O sea, tengo la esbeltez y con la esbeltez obtengo un coeficiente omega. A mayor esbeltez, mayor coeficiente omega. Eso lo van a ver ustedes en la tablita. Bueno, pero ¿cómo lo aplicamos? ¿O cuál es el uso que le vamos a dar a esas tablas? Bien, recuerden que la tensión normal que calculábamos nosotros era el cociente entre el esfuerzo normal y la sección transversal de la barra que está sometida al efecto de tracción o de compresión. Este es el concepto que ya vimos, ¿no es cierto?, para esfuerzos axiales. Bien, si la barra es corta, donde la esbeltez es pequeña, reducida, directamente esto nosotros decíamos que tenía que ser menor o igual a la tensión admisible. O sea que la rotura de la pieza se iba a alcanzar cuando lleguemos al límite de rotura, ¿no es cierto?, o a la tensión de rotura para ese tipo de material. Bien, para introducir el efecto de pandeo, lo que vamos a hacer es incrementar ese valor de esfuerzo normal en una forma ideal mediante un coeficiente omega que es mayor que 1. Entonces, el efecto de un coeficiente mayorador sobre la carga real va a hacer que
incremente este factor y tenga en cuenta de alguna manera justamente ese efecto de pandeo. Es decir, si yo tengo una carga de, qué sé yo, 10 kilonewton o 10 toneladas sobre una sección transversal de alguna barra, ¿no es cierto? De acero, de madera, de lo que fuere, el efecto fuerza sobre área lo voy a incrementar. Entonces, ¿por qué? Si la barra es cortita, directamente esto me daría la tensión y el coeficiente omega sería 1. Pero si la barra es esbelta, esto es un factor mayorador. Supongamos que sea para la rigidez que tengo un valor de 1,2. ¿Qué quiere decir? Que a la carga real la estoy incrementando por 1,2 y a eso es lo que estoy comparando con la tensión admisible del material. O sea, es una carga ficticia, mayorada, que hace que nosotros podamos comparar o tener en cuenta el efecto de pandeo por una, o comparándolo directamente como un cociente, como si fuese de una, digamos, un efecto axial, ¿no es cierto? Fuerza sobre área. O sea que es muy simple. La tabla, ustedes la van a ver, tiene una columna acá donde aparece la esbeltez lambda, ¿no es cierto? Con valores que van creciendo. Supongamos que acá aparece 20, 30, 40, bueno, hasta ponerle 250. Y acá aparece 0, 1, 2, 3, hasta 9. Y bueno, y acá está. Supongamos que nuestra esbeltez nos dé 43. Entonces nosotros buscamos 43 acá. Y este valor que está acá es el coeficiente omega para 43. O sea, un esbeltez de 43 me da un coeficiente omega que está en esa casilla. ¿Mm? El coeficiente omega depende del material. O sea, para los distintos tipos de acero hay una tabla correspondiente. Para las distintas maderas también hay tablas que varían, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de material. En el caso del acero, usted llega como hasta 250 la esbeltez. Y el valor que tienen acá abajo es 10 o 11, o sea, es un valor alto. Quiere decir que si yo acá tengo una carga, supongamos de 10 toneladas, con una esbeltez de 250, el coeficiente omega, que lo está mayorando, es 10. O sea que yo, para una carga de 10 toneladas, estoy considerando en realidad, por efecto pandeo, que la carga ideal o imaginaria, digamos, es de 100 toneladas. O sea, es para que vean la importancia de lo que significa la esbeltez de la pieza. Una pieza muy esbelta, con un coeficiente de 250, hace que mi carga real yo la tenga que incrementar 10 veces para tener en cuenta el efecto de pandeo. Por eso tenemos que tratar de lograr esbelteces mucho menores. Y la forma de mejorar la esbeltez viene por incrementar la rigidez, porque en general la estructura, ¿no es cierto?, tiene una determinada longitud. Lo que pasa es que ese elemento que está comprimido yo lo puedo hacer más rígido a medida que sea más largo, para que el pandeo esté cubierto. ¿Está claro? Entonces, para uno poder dimensionar, ¿no es cierto?, darle una sección a la columna o al elemento comprimido, habrá que calcular la esbeltez. Pero tenemos un problema. O sea, a la esbeltez yo la puedo calcular, pero recién cuando ves que la tenga puedo encontrar el coeficiente omega. O sea, antes, si yo no tenía el efecto de pandeo, este término no entraba, entonces yo decía fuerza sobre área. Despejo el área necesaria, paso acá dividiendo la tensión admisible, entonces N sobre la tensión admisible me daba el área necesaria. Despejaba el área necesaria y optaba por un perfil o una sección rectangular, lo que fuese, que cumpla con esas dimensiones y que el área, ¿no es cierto?, esté dada justamente para que no se supere la tensión admisible. Pero de acá hay dos variables, una sería el área
y la otra sería el coeficiente omega. Si no conozco el área, no conozco la sección, no conozco el radio de giro, no conozco la esbeltez. Y si no conozco la esbeltez, no conozco el omega. Por lo tanto, acá, digamos que para dimensionar una pieza que está sometida a un probable efecto de pandeo, una pieza comprimida, no podríamos despejar directamente y habría que hacer un predimensionado. Entonces, ¿cómo haríamos el predimensionado? Bueno, yo diría, voy a calcular el cociente fuerza sobre área, despejar el área, pero a la fuerza ya la voy a incrementar por un coeficiente estimativo, ¿no es cierto? Que pueda decir, bueno, yo a la carga le pongo 1.2 o 1.5, ¿no es cierto? Como omega, y de ahí despejo el área necesaria, y con esa área necesaria adopto un perfil o una sección rectangular, lo que fuese, y luego sí, una vez que he adoptado, calculo el radio de giro y puedo calcular la esbeltez, y con la esbeltez voy a adaptarla, encuentro el omega y vuelvo acá, pongo el omega real para el área que he adoptado y verifico que la tensión no supere la tensión admisible. Entonces, hay una iteración que habrá que hacer porque posiblemente con ese coeficiente que yo adopté, digamos, multiplicándolo a n por un coeficiente 1.2, 1.5, lo que fuese, posiblemente el área que yo haya obtenido no verifique la tensión admisible. Entonces tendré que adoptar una sección mayor. O al revés, capaz que me sobra, en vez de la tensión admisible estoy muy bajo, digo, bueno, le bajo un poco el área, le bajo un poco la sección para no desperdiciar material. Entonces, hay una ida y vuelta que tendremos que hacer de manera tal de eh, ajustar la sección adoptada para esa condición. Bien, ¿está claro hasta acá? Así es, sí. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver cómo está el primer problema que tenemos ahí. Dice dimensionar el semipórtico de la figura con perfiles T y PN considerando pandeo mediante el método del coeficiente omega. Bueno, y ahí tenemos una pieza que es una especie de una ménsula con una carga en el extremo, ¿sí? Y está empotrada en el suelo. Entonces, ¿cuáles son los efectos que tenemos que considerar para el dimensionado? Bueno, si yo la pongo mirándola de frente así a la estructura, acá voy a tener una carga que me genera un esfuerzo normal. O sea, acá hay un esfuerzo normal de compresión, que esto va a ser igual a P, el valor de la carga. Esto sería mi diagrama de esfuerzo normal. Y también tengo un diagrama de esfuerzos debido a la flexión, o sea, acá tengo un momento flector que tiene esta forma. Este sería el momento flector. Entonces la pieza está sometida a flexión en este tramito y flexión compuesta en este tramito, ¿no es cierto?, en la columna. Si yo la miro así, o sea, aquí definamos este es mi eje X, este es mi eje Z, ¿no es cierto? Acá la estoy mirando de frente, por lo tanto, este es mi eje Z. Ahora, si yo lo miro respecto del eje X, o sea, en el otro plano, mirándolo así, perdón, respecto del eje Z de frente, y acá tengo el eje X. ¿Qué estoy viendo acá? Una carga puntual directamente, o sea que veo la carga
y no tengo flexión en estos dos sentidos. La flexión está en el otro plano, en este plano. Por lo tanto, el análisis, en el sentido así como está puesto acá, tendrá que ser a flexión compuesta, en este plano. Pero en otro plano, tengo solamente compresión. Y como la columna es esbelta, si ustedes ven, esto es un perfil, ¿no es cierto? Tiene una cierta rigidez, pero tiene obviamente una esbeltez que habrá que cubrir, ¿no es cierto?, con el efecto de pandeo. Entonces habrá que hacer un análisis respecto de los dos planos. El perfil, ahí como está puesto, ¿no es cierto?, está con el ala así, ¿no es cierto? O sea, está puesto en este plano. Respecto al eje X, el momento de inercia o el radio de giro que entra es este. Y respecto a este otro plano, el radio de giro es el pequeño, ¿no es cierto?, que tiene el otro eje. Entonces, el problema se va a desdoblar analizando justamente los dos efectos. En el plano Z, en el IZ, ¿no es cierto?, tendremos flexión compuesta. Por lo tanto, en el plano IZ tendremos sigma igual a N sobre A más M sobre W. Eso era lo que hemos visto con flexión compuesta, o sea, el efecto de la compresión en este caso, porque la carga es de compresión, y el efecto de la flexión dada por este diagrama. Entonces, la zona más desfavorable, la que corresponde a la columna, el normal sería el efecto de la carga P sobre el área, y el M es este momento que tengo acá, que sería P por el brazo de palanca dividido en el W. Bien, ¿cómo dimensionábamos esto? El dimensionado era también como una especie de tanteo, porque acá hay dos incógnitas, el área y el módulo resistente. O sea, no puedo despejar una porque la otra también es incógnita. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, despreciemos, por ejemplo, esta parte y analicemos qué pasa con la flexión, y de acá despejo un W necesario, adopto un perfil mayor y luego saco el área correspondiente, el W correspondiente, y verifico que esto sea menor o igual que la tensión admisible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, de esa forma vamos a llegar a un perfil dado. El momento o el módulo resistente que tendremos que colocar acá es el que corresponde a este eje, porque la flexión está actuando respecto de ese plano. ¿Está claro? Bien, entonces, de acá voy a obtener el WX. Voy a adoptar, digamos, ahí el WX. Ahora, como esta pieza está sometida a flexión, ya está inducido, digamos, el efecto de flexión acá. Entonces, yo acá debería de alguna manera contemplar el efecto de pandeo. Además, y en el plano que está, si yo analizo en el plano este que tengo acá, la columna también está libre arriba. Pero, como está sometida a flexión, el elemento este ya debe resistir este efecto de momento. Por lo tanto, en este plano ya el efecto de pandeo lo deberíamos considerar acá multiplicando por un coeficiente omega. Como ya he adoptado un perfil, o sea, un área y un W, ya tengo el radio de giro, ya tengo los momentos de inercia, entonces ahora ya vengo y puedo calcular el omega con la esbeltez. La esbeltez que era igual a la longitud de pandeo sobre el radio de giro. En este caso sería el radio de giro X. Entonces, a esto lo incremento, lo calculo, perdón, busco la tabla del valor de omega, lo incremento acá y verifico. Ahí sí ya tengo que verificar la tensión con la tensión admisible. Pero como les decía, tenemos dos variables acá y además hay una tercera que sería el efecto de la esbeltez. Entonces, cumpliendo esto,
ya está. ¿Cuál es la longitud de pandeo que tengo que considerar ahí? Bueno, la longitud de pandeo debería ser todo esto, como está libre, por 2. O sea, la esbeltez la voy a calcular como la longitud de pandeo, que es igual a 2 veces la altura, sobre el radio de giro correspondiente al eje X. Y ahí verifico que la tensión no supere el valor admisible. Disculpe, ingeniero. Sí, Si no verifica, es porque predimensioné mal y debo predimensionar con una, digamos, con hay un que perfil adoptar un mayor, perfil ¿verdad? más grande. Claro, Claro, exactamente. exacto. Yo inicialmente elijo un perfil, por ejemplo, un IPN 120 y ahí verifico y si no, bueno, lo cambio, ¿verdad? Obvio. Bien, bien, El perfecto. cálculo, como les digo, es, digamos, una iteración. Es difícil que yo de entrada encuentre un valor fijo, digamos, que ya me dé exacto. Habrá que adoptar uno y luego verificar. Si no anda, aumenta. Bien, una vez que ya he llegado a adoptar un perfil apto, ¿no es cierto?, bajo esta condición, ya también ese perfil adoptado puedo encontrar el WI, encontrar el radio de giro I, momento de inercia I, o sea, todos los datos. Bueno, no sé si se ve ahí, no sé si entra en la pantalla. Vamos a poner acá el WI, el I también, que es lo que necesito. Porque con este WI, con este, perdón, radio de giro I, ¿qué tengo que hacer? Analizar esta condición. Porque también tengo que verificar el pandeo acá. Es posible que nos quedemos ya, se me está cortando el tiempo. Creo que podemos volver a ingresar en el mismo link este. Ya me queda un minuto. Si salta y nos quedamos sin, bueno, voy a generar otro link, ¿no? Así tratamos de terminar por lo menos este problema. ¿Está? ¿De acuerdo? Bueno, lo que les decía entonces, en el otro plano, de vuelta, la tensión sigma va a ser igual al n sobre a por el omega más el m sobre, ahora sería el wi por, esto sí menor o igual que la tensión admisible. Y este w ahora sería el wi, porque acá el omega, perdón, este sería un omega x con el radio de giro x. Entonces ahora este omega sale de la tabla en donde lambda, a ver, la pone acá, donde lambda es igual a la longitud de pandeo sobre el I. Entonces esto me va a dar el nuevo omega y habrá que analizar. Entonces en los dos planos se tiene que verificar que la tensión no supere la tensión admisible. ¿Queda claro? Así es. Bueno, con esto básicamente podemos hacer el problema 1. Bueno, ya me está avisando que se corta en un ratito, así que nos volvemos a conectar entonces si hace falta, para que veamos el problema 2 y así lo tratamos de terminar al práctico. Bien. Entonces, ingeniero, verificamos en esos dos planos simplemente y ahí si cumplen en ambos, ¿verdad? Claro, claro. Se cumplen los dos planos, bueno, ya está, el perfil anda bien.